Ahora bien, ya vimos cómo cargar los datos principales, cómo usar el área de uso diario, cómo exportar el libro de temas. ¿Está? Ahora nos queda la otra parte de la planilla que he dejado para que ustedes pongan lo que serían los datos eventuales, porque nosotros, además de dar clases día a día, tenemos ciertos trabajos prácticos, por ejemplo, evaluaciones orales, escritas, diferentes trabajos prácticos, que yo no voy a llenar todos los días, sino que lo voy a hacer eventualmente a medida que lo requiera. Entonces lo que vamos a hacer es desplazarnos sobre la planilla, y el primer dato eventual que yo puedo ingresar es el área de trabajos prácticos actividades, que va a constar de 8 trabajos prácticos, o sea, una capacidad máxima de 8 trabajos prácticos, en donde voy a poder ingresar una fecha de comienzo. Vamos a agrandar esto, una fecha de comienzo del trabajo práctico, una fecha estimada de entrega, la actividad, en este caso hacer el electromanes casero. Obviamente las celdas de fecha, de entrega y de comienzo van a estar bloqueadas para cualquier dato que no sea una fecha. En cambio, la de las actividades, yo puedo escribir la actividad que yo quiera. Y además tienen la opción de la carpeta, o sea, 8 trabajos prácticos y la carpeta. Ahora bien, supónganse que yo tengo trabajos prácticos que son grupales. Una de las opciones que tenemos es indicar con un color. Vamos a elegir en este caso el azul. Los alumnos que están en el mismo grupo. Entonces tendríamos grupo azul, grupo verde, grupo naranja, etc. Esta es una de las opciones que tenemos a la hora de generar grupos. Y luego, obviamente, habría que poner la nota, que la nota es entre 0 y 10, un número entre esos valores. Si pongo un 11, me tira un error, me dice que ingresa un valor del 0 al 10, y bueno, yo ahí tendría que ir ingresando la nota del trabajo práctico por alumno, de manera análoga hasta el trabajo práctico 8. En el área de la carpeta, como este es un área muy subjetiva, lo que se puede hacer es poner un número, un valor numérico, o poner completo, ya que es una celda que no está bloqueada para ningún parámetro. Además, obviamente, se le pueden ingresar a todo lo que yo estoy modificando ahora, colores, comentarios y demás. Eso en cuanto a los trabajos prácticos. Luego de los trabajos prácticos, tengo un lugar, una zona donde se indica el porcentaje de trabajo en clase de cada alumno. En este caso, ¿qué porcentaje? De acuerdo a la cantidad de clases que tuvo el alumno. Vamos a agrandar más. En este caso, el alumno Tesla tiene 0% de no satisfactorio en las 6 clases que tuvo, 0% de satisfactorio en las 6 clases que no tuvo, y 100% de bueno en las 6 clases que tuvo, y de muy bueno no tuvo ninguno. Esto se llena automáticamente. Por ejemplo, si yo cambiara acá y le pusiera muy bueno, vamos a ver que automáticamente ya me aparece un porcentaje de desempeño en la clase muy bueno, que sería el 16,6%. Eso se calcula automáticamente. Es una manera de tener más datos del alumno. Lo otro que tenemos, estas celdas obviamente no las puedo modificar porque es una fórmula. Lo otro que tenemos a continuación es el área de las evaluaciones, en donde vamos a tener para ingresar la fecha de la evaluación,
el tema y el tipo de evaluación, si es oral, escrita, grupal, etcétera. Y según las recomendaciones del equipo directivo y la asesora pedagógica, he preparado esta área para que por cada evaluación haya un recuperatorio. En este caso, por trimestre van a tener la opción de poner 3 evaluaciones y 3 recuperatorios. Obviamente van a tener que poner un valor numérico de 0 a 10. Si pongo un 12 me tira error, si pongo un 5 me indica bien. Puedo insertar comentarios, tildar con colores, etcétera. Si seguimos a continuación, vamos a ver el porcentaje de asistencia del alumno. En este caso, el alumno Tesla tiene un 100% de asistencia, el alumno Edison tiene 33,33% y el alumno Ñ tiene 100% de asistencia. Ahora, también me va a indicar, basado en lo que cargué anteriormente, el promedio de notas de los trabajos prácticos. Es decir, si yo sumo los trabajos prácticos que tuvo, si supónganse que en uno se sacó un 1, en el otro se sacó un 9 y en el otro se sacó un 10, automáticamente en donde yo haya rellenado algo me va a mostrar el porcentaje. En este caso tiene un promedio de 6,67%. Se calcula automáticamente. Después, si yo hay un trabajo que no lo tomo en cuenta, lo borro, lo debo borrar, ¿tá? Si yo pongo un 0, eso va a querer decir que tiene una nota un 0, es decir que lo va a tomar en cuenta para promediar el trabajo. Fíjense que si lo dejo así, el promedio es de 3,33. ¿Lo ven? En cambio, si no tomo en cuenta el 0, el promedio es de 5. Ahora, también tengo una opción de poner el promedio de evaluaciones. Debido a que cómo contemplo yo las evaluaciones versus los recuperatorios, o sea, qué nota pongo, esta área se tiene que completar manualmente, ya que los criterios en cuanto a ese aspecto son muy variados y lo maneja cada docente. Para evitar problemas y confusiones, lo que ustedes tendrán que hacer es analizar las evaluaciones en los recuperatorios y calcular su propio promedio según el criterio que ustedes tengan. Obviamente van a tener que poner un valor entre 0 y 10. Por ejemplo, un 9 sí, un 22 me tira. Luego, y por último, me quedan 3 casilleros. Uno sería nota de secciones, que en este caso se usa mucho para los talleres que están divididos en 3, por ejemplo, o el ciclo superior que está dividido en 2 secciones. En este caso, materiales de insumo, instrumento y herramienta, y la nota final, que yo le puse taller libreta. Otra opción que yo uso habitualmente en las materias de teoría, que no están divididas en secciones, es poner diciembre, marzo, libreta, diciembre y marzo. Me olvidé poner la B. Y obviamente acá tengo la opción de ingresar valores de 0 a 10. Póngase que en la libreta le había puesto un 5. En diciembre le había puesto un 4
o en diciembre no apareció, o sea, si no apareció, rendí, no pongo nada, y en marzo saco un 8. Entonces de esta manera yo puedo hacer un seguimiento hasta marzo. O la opción del taller sería insumos, herramientas, libreta. Si en insumos saco un 5 y en herramientas se saca un 6, supónganse que se tiene que llevar al taller, entonces acá le pondríamos un 5. Pero eso ya es una cuestión más personal y afín a cada docente. Bueno, ahí ya tendríamos toda la planilla completa del primer trimestre. Ahora, ¿de qué me sirve completar todo esto? Primero, para que me quede un registro a mí. Luego, puedo exportar el libro de temas. Ahora, también lo que puedo hacer es generar un reporte por alumno. Ahora, cuando yo quiero generar reporte por alumno, entonces que me diga por alumno específicamente qué hizo y qué no hizo durante todo el año, tengo que tener en cuenta el número de alumnos. ¿Está? El alumno 1, el 2, el 3, el 4. Teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es venir a esta pestaña que dice alumno 1. Hago clic ahí y aquí lo que voy a hacer es elegir el número de alumnos. Por ejemplo, ahora el alumno 1 es el alumno Tesla, que se duerme en clase. Si quiero ver los datos del alumno 2, ahí tengo los datos del alumno 2. Ahora bien, ¿qué datos me va a mostrar? Obviamente, la fecha, el número de clase, el trimestre, el DNI, el curso, el docente, la asignatura, el nombre del alumno, en qué escuela está, la fecha, qué asistencia tuvo, la cantidad de trabajo, cómo trabajó en clase, no satisfactorio, bueno, muy bueno, las observaciones que yo fui anotando, las observaciones, no, en este caso, por ejemplo, vamos a ver del alumno 1, el estudiante se duerme en clase. Las observaciones que yo anoté, los comentarios de extras, esos no van a figurar, esos son para el docente nomás. Me va a figurar los datos del primer trimestre, acá dice trimestre 1, si voy bajando tengo los datos del trimestre 2, los datos del trimestre 3, y eso sería en cuanto a el día a día. También tengo en esta zona los datos en cuanto a cómo trabajo. Tengo los porcentajes de trabajo, de no satisfactorio, satisfactorio, bueno y muy bueno. Obviamente se repite el curso, asignatura, trimestre. También tengo por detalle los trabajos prácticos y actividades, que fue lo que fui volcando anteriormente. En este caso me va a aparecer por defecto la fecha de comienzo y la fecha de entrega y las actividades, el número de trabajo y la nota. Por defecto todo lo que yo fui cargando. Ahora, en el caso de que yo no haya cargado ningún trabajo práctico, lo que me va a figurar es la fecha 00/01/1900. Por defecto Excel, cuando yo no cargo ningún valor, o digamos pongo un 0 en la fecha, me va a tomar ese valor. Y en la actividad también me va a figurar un 0. Eso significa que no había ninguna actividad. Y la nota del trabajo práctico también me va a tomar un 0, que va a indicar que no hay ninguna nota puesta. Y después también me va a indicar lo que yo haya puesto en cuanto a la carpeta. En este caso puse completo. De manera similar me van a figurar los datos de las evaluaciones y los recuperatorios, y también los datos generales.
el porcentaje de asistencia, el promedio de los trabajos prácticos, el promedio de las evaluaciones, la cantidad de clases en el trimestre, ¿tá? Las que se dictaron, no las que el alumno asistió. O sea, sobre 6 clases tuvo un 100% de asistencia. Y la nota por sesiones o final. En este caso, si yo modifiqué el valor y le puse que era insumos y herramientas y libreta, esto se va a ir modificando. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a modificar y vamos a poner ...4H. Entonces cuando vayamos al reporte del alumno, en lugar de nota final va a decir 4H. Y obviamente me va a poner los datos del alumno. Ahora bien, como observan, acá herramienta no se ve bien. Y puede llegar a tener algunos otros problemas en cuanto a la longitud del texto que yo haya ido llenando o los comentarios y demás. Entonces, previendo esa aplicación, de manera análoga a lo que hicimos en el libro de temas, tengo la opción de dar formato a la hoja, que en este caso, si se hizo bien, me va a ir modificando el ancho de la hoja para que entre en mi celda. Tengo la opción de dar formato y de exportar PDF del primer trimestre. Entonces, si yo hago clic ahora, teniendo en cuenta que estoy en el alumno 1, que es Tesla, voy a exportar PDF del primer trimestre de manera igual, idéntica a el libro de tema. Me va a mostrar el primer trimestre y me va a dar los datos del alumno Tesla, en este caso. Esto que está acá ancho es por cuestiones del formato que se le ha dado anteriormente, porque lo que importa en este caso es visualizarlo. O sea, sería esta parte. Aquí ya tengo por alumno en un trimestre lo que yo fui anotando. Tengo un reporte en PDF. La otra opción es de manera análoga a la que expliqué para el libro de tema, es seleccionar y copiar, pegar en un Word, etcétera. Tengan en cuenta que acá, si yo quiero modificar algo, me va a tirar error, porque estas hojas no se pueden modificar, solamente es para extraer información. Ahora, de manera análoga, ¿dónde se va a guardar este reporte en PDF? Se va a guardar en la carpeta donde yo tenga la planilla guardada. En este caso, ¿cómo se va a llamar? El curso, la asignatura, el nombre del alumno, por eso es importante que esté bien escrito el nombre del alumno, el trimestre, el día y la fecha. Obviamente antes de cerrar la planilla hay que guardar, como en cualquier archivo de Word o cualquier programa que usted utilice. De manera análoga tenemos para el segundo trimestre y para el tercer trimestre. Bueno, esto sería todo. Espero que esta planilla les sea de mucha utilidad. Y bueno, hay que ver cómo nos vamos adaptando a los tiempos que corren y llegar al día de mañana en que tengamos un libro de temas y planilla de seguimiento virtual y bueno, facilitarnos el trabajo del día a día a cada docente.